Buenas noches o buenos días, de acuerdo al momento en que estés sintonizando Radio Azucena. Estamos en Generación N con un gran amigo, un habitué de nuestro, no con toda la frecuencia que quisiéramos, pero sí un habitué de Radio Azucena, Rubén Borré, artista plástico, compañero, militante de la cultura, bueno, de vastísima trayectoria internacional, un referente de las artes visuales en la Argentina. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, muy bien. Algunas cosas tengo que mejorar, pero bueno. Que nos quedan los demás, Sí, que nos quedan los otros, ¿no? sí, de todas maneras, yo soy de una generación que he tenido bastantes caídas y nos hemos vuelto a levantar. Siempre, Así que nos seguiremos levantando, ¿no? Y ayudando a los compañeros que se levanten, ¿no? siempre, Rubén. Eso es, me parece que una impronta de la Argentina, ¿no? Caerse y levantarse Ah, y en cada ciclo encontrar motivos para levantarse, desde los momentos más bajos de nuestra ah. historia. Ha pasado cosas peores. Mucho peores, sí, mucho peores, sí, sí. Bueno, ¿cómo ves el panorama de las artes visuales en la Argentina de hoy? Bueno, este, el tema en general de la cultura es complicado. Yo te voy a decir, yo pienso que la cultura no está mal. La cultura se sigue generando, sigue habiendo creadores, el pueblo sigue generando su cultura y los realizadores, los trabajadores de la cultura siguen escribiendo, siguen haciendo radio, siguen pintando. Probablemente o seguramente lo que está mal es la administración cultural del Estado en este momento. Mira, justamente hoy estamos recordando, hablaba hace un rato con un amigo y le decía, mira, una semana como esta, de 1968, plena dictadura de Onganía, otro faraón que vino para quedarse 20 años y le duró muy poco su ambición. En el año 68 ocurrió un movimiento cultural que me parece que es muy importante destacarlo, dado como estamos, que fue el Tucumán Arde. Tucumán Arde fue hecho en el año 68 que fue un fenómeno muy interesante, porque fue lo que en ese momento se hablaba del arte de vanguardia, pero fusionado con los sindicatos. Ahí una de las sedes justamente fue la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, que prestó el local de ahí de la Recoba, ¿no? Del Bajo, y se hizo en Rosario. Hubo también una impronta en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Los artistas viajaron a Tucumán cuando Onganía intentó cerrar la FOTIA, el sindicato de los cañeros, y los artistas fueron a hablar con el sindicato, con la FOTIA y con la gente, y empezaron a hacer murales y a trabajar sobre ese tema. Se hizo algo en Córdoba, se hizo en Rosario aquí. La Onganía, como no, si te imaginás, censuró y cerró todo, ¿no? Duraron pocos días, pero bueno, pero dejó un hito en la historia del arte y de la cultura, porque fue una de las pocas veces que los gremios y la CGT de los argentinos, la Ongaro, se fusiona con un movimiento artístico, donde había artistas de primerísima línea, que eran jóvenes en aquel momento, y era un momento terrible para la cultura, porque fíjate que habían entrado con la infantería a la universidad, la noche de los bastones, famosa noche de los bastones largos, que todos lo recuerdan. Era inimaginable que entre, ¿no?, la represión. Bueno, en ese marco, iba a decir celebramos, ¿no? Recordamos el Tucumán Arde. Quiero decir, con esto, bueno, ¿cómo encontramos hoy el movimiento artístico
en Buenos Aires y en la Argentina, porque hago una pequeña diferencia entre Buenos Aires y la Argentina, ¿no? Digo esto porque este fenómeno del Tucumán Arde fue interesante porque los artistas viajaron a Tucumán a beber lo que pasaba ahí, y después se hizo aquí, se hizo en Rosario y se hizo en Córdoba, ¿no? Dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, el movimiento de Buenos Aires con más dinero, más movimiento, más museos, ¿no? Yo justamente estaba buscando antecedentes de la fiesta del centenario en el 10, que se hicieron tantas cosas acá en Buenos Aires. En el Parque San Martín se hizo una gran salón de cristal donde se emuló la Feria de París. Bueno, y estaba buscando antecedentes en otra parte del país, no se hizo en ningún lugar más festejo del centenario, ¿no? Se puso todo el dinero acá. Y en este momento, me parece que estamos padeciendo un poco algunos momentos parecidos, ¿no? La arbitrariedad de no poner dinero en la universidad, de no poner dinero en los museos. Los museos están sin concursar, ¿no? El museo acá en la ciudad, por ejemplo, el Museo Sívori no se concursó nunca, se puso a dedo, el Museo de Bellas Artes de la Boca se puso a dedo, bueno, todo está armado así, con esa arbitrariedad y poco democrática, y entonces es muy tendencioso las corrientes del arte que avala o que protege el Estado, ¿no? Terrible. Yo creo que estamos en un mal momento en el arte, en la cultura, desde la administración cultural, no desde la realización, porque los artistas, o mejor dicho, los creadores, para no poner el nombre de artista, han seguido trabajando en la dictadura de Onganía, en la dictadura del 76, en las democracias con falencias, con rengueras, han seguido produciendo y han dejado un bagaje cultural importantísimo. Digo, de Berni, Pilimbergo, ¿no? Los artistas del pueblo en los años 20, ¿no? Los anarquistas, han ido dejando un patrimonio cultural importante, porque la obra de los artistas siempre queda como patrimonio, ¿no? Los creadores no morimos y queda la obra como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Rubén, hay quien dice, yo discrepo en lo personal, pero me interesa saber tu opinión, que las condiciones adversas, sobre todo las condiciones que rozan lo represivo o directamente no lo rozan, generan un arte de calidad superior. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es muy interesante lo que decís. A ver, la otra vez leía algo de Sartre. Jean-Paul Sartre escribió una vez que, dice, nunca fuimos tan libres en la creatividad que cuando estábamos ocupados por los nazis. Y es interesante lo que dice, porque nunca fuimos tan libres. Esa idea de la libertad en la creación, en la escritura, en el caso de él, en los pintores, cuando estabas ocupado por los nazis, que es un poco lo que vos estás preguntando, ¿no? Hay veces la opresión y cosas empieza a buscar salidas en lo creativo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos recién de Tucumán Arde, fue en un momento muy duro, ¿no? Muy terrible. En esa misma época se hizo, creo que fue en el 69, un poco antes de que caiga Onganía, se hizo Malvenido Rockefeller. Malvenido Rockefeller fue cuando vino Rockefeller a Buenos Aires, a Argentina, que lo recibía Onganía, se hizo el movimiento Malvenido Rockefeller. Se hizo en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. En esa época la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos era un lugar de creatividad y de combativos muy importante, que no lo es hoy, ¿no? Lamentablemente hoy es decadente, ¿no? Pero en aquel momento, donde estaban grandes figuras como
Juan Carlos Di Stéfano, Carlos Alonso, Antonio Berni, estos nombres que te dieron fueron los que trabajaron en ese malvenido Rockefeller, Ricardo Carpani su mural, Ignacio Colombre, bueno, una cantidad de artistas importantísimos que trabajaron en el malvenido Rockefeller. Desde luego, Onganía la censuró y clausuró la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, ¿no? Bueno, nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 18, 19 años, y mirábamos desde la esquina aquellas figuras que eran los maestros, que eran los viejos, que eran tipos jóvenes que tenían 40 años, Alonso. Bueno, fue una época, digamos, creativa, porque el malvenido Rockefeller, el Tucumanarde, bueno, se hicieron una cantidad de cosas. Solidaridad con Vietnam fue una muestra muy importante de la época, y en plena dictadura, ¿no? Quiero decir que un poco respondiendo a lo que vos me preguntas, sí, yo creo que la creatividad, no todos los realizadores, pero creo que hay sectores, grupos que empiezan a inventar, ¿no? A buscar cuál es la salida del laberinto, ¿no? A buscar cómo salir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando después de en la historia cíclica, como es, o en espiral, más bien, qué pasa cuando, por ejemplo, llega la primavera democrática de Alfonsín, o llega la recuperación maravillosa que tuvo el país con Néstor Kirchner en adelante? ¿Qué pasa con el arte cuando hay esa descompresión, digamos, de situaciones adversas, ¿no? O represivas especialmente? Bueno, en el tema por ejemplo, en el tema mío, que es las artes visuales, bueno, se produce un fenómeno maravilloso, que es el regreso de los artistas plásticos exiliados, ¿no? Carlos Alonso regresa al país, bueno, Berni, que va y viene, vuelve, Ricardo Carpani regresa al país, había estado en España, Ignacio Colombre, que había estado en España. Bueno, digo, te puedo enumerar 20, 30 tipos que vuelven aquí, que además eh, a muchos se les dio la posibilidad de traer su obra y las cosas que hicieron allá en barco, pagados por el Estado, en la época de Alfonsín. Después, más tarde, fueron viniendo los de México también, que hubo muchas. El famoso Argenmet, el Argenmet del movimiento cultural, que nosotros hicimos una movida justamente cuando yo estaba en la Universidad de Lanús, manejando la parte de arte. Ahí se hizo una movida muy grande del Argenmet, que fue un grupo de mexicanos que trajeron producción argentina cultural que se hizo en México. Lito Nevia, bueno, cantidad de artistas, músicos, pintores que habían estado allá. Hubo una interesantísima apertura, con algunos escollos y cosas, ¿no? Digo, porque bueno, también hubo una patata cultural ¿no? del alfonsinismo, que vetó, va un poco, le coartó algunas cosas a gente del peronismo, ¿no? Como el caso de Lito Nevia, que le cortaron cosas, pero hubo una apertura interesante. Yo creo que también hubo una cosa interesante, me parece a mí, que fue el plan cultural en barrio, que en su primera etapa funcionó bien, porque salió a la cultura a los barrios. Creo que estaba Pachodón en ese momento, la cultura en barrio. Pero bueno, hubo una apertura, se volvieron a reabrir instituciones que se habían cerrado. Creo que fue importante, que fue interesante, ¿no? Porque siempre las dictaduras en general tienen muy poca creatividad. Digo esto porque cuando arrancamos con la dictadura de Uriburu en el 1930,
lo primero que hace Uriburu es cortar todas las becas y todos los subsidios a los artistas, por eso tienen que volver todos los que estaban estudiando en Europa y todo, y empieza a cerrar las instituciones y, bueno, además fusila a los anarquistas. Y ahí había un movimiento plástico muy importante, que eran los artistas del pueblo. Se habían iniciado en el año 25, era un grupo de artistas de Barracas, donde estaba Facio Ebequer, Abraham Vigo, bueno, era un grupo de artistas que trabajaban, que después se incorporan al grupo de Boedo, son esos años de 25 al 30, 30 y pico, porque eran los ilustradores de la revista Claridad. La revista Claridad, una revista de la izquierda, socialista, comunista, anarquista, fluyen ahí varios movimientos de la izquierda, y como la revista Claridad estaba en la calle Boedo, se juntaban antes de entrar a la editorial en un bar de la calle Boedo, entonces le pusieron el grupo de Boedo, porque ahí se sentaba Roberto Ar, que escribía, y Abraham Vigo, que ilustraba, y charlaban antes, entonces armaron el grupo de Boedo, que algunos dicen que había grandes diferencias con el grupo de Martín Fierro, que se reunían en la Richmond de la calle Florida. Probablemente había diferencias, ¿no? Pero por otro lado, yo a veces pienso, en el grupo de Florida estaba nada menos que Leopoldo Marechal, que era nuestro gran hombre de la cultura del movimiento nacional, del peronismo, ¿no? Bueno, ese grupo, el grupo de los artistas del pueblo, que padeció, se formó más o menos el 25, 26, cuando se hace en la época de Irigoyen, donde florecen montones de instituciones, los artistas del pueblo, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos en el 25, Ver y Estimar, o sea, una cantidad de grupos que se van armando, que con Uriburu cercena todo, ¿no? Te imaginas. Porque bueno, muchos de los que armaron estos grupos eran o inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿no? Esa, esa, esa partida que hizo Uriburu, que los echa, hace la ley de inmigración, los saca del país, todo, era porque en realidad en el centenario, que se abre tanto la inmigración, nadie había pensado en el tema del contrabando de la cultura, que los tipos, los gringos venían, ¿no? Porque querían una inmigración rubia, blanca, limpita y europea, para contraponer a los marrones nuestros, y le salió mal, porque vinieron los que estaban peleando contra las monarquías, los anarquistas, los socialistas. Fue un tema curioso, ¿no? Como se produce ese fenómeno, ¿no? De hecho, bueno, lo hemos hablado muchas veces, un gran maestro español, gallego, más precisamente, ¿no? Sí. Que tenía una caracterización muy, muy especial de vos, diciendo que eras el mejor artista de la Argentina, ¿no? Sí, me elogiaba, sí, me quería. Hablamos de Colmeiro. Sí, de los grupos de los gallegos de la izquierda gallega que emigraron a la Argentina, ¿no? Hay un tipo muy interesante entre ellos que yo ahora empecé a descubrir un poco la vida, porque yo estuve hace poco en España y había una gran muestra de él y estuve con el que armó todo eso, tipo muy interesante, que es Colmeiro. Colmeiro, que es el que menos tuvo, menos vidriera, menos porque Seoane, el Ayer, todos se movían socialmente mejor. Colmeiro era un hombre, era un comunista, un gallego comunista, muy duro, muy parco, no negociaba con nada. Y acá estuvo muchos años. Yo me sorprendí ahora cuando vi los años que estuvo acá. Llegó acá
después de la guerra, en el 36, y estuvo acá hasta el 48, el año 48, trabajando acá, que es uno de los que pintó la cúpula de la Galería Pacífico, ¿no? Y bueno, de todo ese grupo hay mucha influencia de Lacheiro, Seoane, bueno, incluso yo estuve ahora en Sargadelos, que es el Instituto de las Formas Gallegas, que se hizo en aquella época, un poco después, ¿no? Pero que fue concebido, ahí me entero que fue concebido en Buenos Aires, ¿no? Toda esta izquierda gallega, incluso estaba Arturo Cuadrado, el escritor, el poeta que tenía una editorial que se llamaba Botella al Mar, todos pergeñaron Sargadelo, que es el movimiento estético más importante de Galicia. Para darte una comparación, es feo comparar, pero para darte una idea, tiene algo que ver con lo que fue la Bauhaus en Alemania, ¿no? Y bueno, lo curioso es que me entero que se formó y se creó en Buenos Aires, que la primera fábrica de investigación de las formas se hizo en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Consiguieron ahí un galpón, una fábrica, y ahí empezó, y después la llevan a España, a Galicia, ¿no? Todo este grupo era todo un grupo antifranquista, antifascismo español, que buscaba alternativas. Entonces todos recluyeron acá y armaron ese proyecto, ¿no? Fue como interesante. Y se repiten esas cosas, ¿no? Vos fíjate que, por ejemplo, cuando hablábamos hoy de Uriburu, de los años 30, cuando asume Uriburu, se mete mucho con la cultura. Por ejemplo, teníamos la primera directora de museo de Sudamérica, creo que de toda Latinoamérica, que era Ernestina Rivademar, que la había nombrado Irigoyen en el Museo de Bellas Artes de La Plata, muy discutida porque era mujer, ¿viste? En la época era complicado. Una mina muy interesante, pintora. Bueno, yo averigüé, fue copista en el Prado a los 22 años. Bueno, cuando viene Uriburu, bueno, lo primero que le van a decir es: eche a esta mujer, la echa. Ernestino Rivadavia, ahí lo nombran a Petoruti, ¿no? Petoruti está hasta el año 47. Después tiene un conflicto con el peronismo lo echa. Pero bueno, esas cosas pasan siempre, ¿no? Con la dictadura, con Onganía vuelve a pasar lo mismo, y con la dictadura siniestra de Videla, bueno, la gente de la cultura, nosotros tuvimos incluso artistas como Venturini, que fue secuestrado y asesinado en Mar del Plata, ¿no? O sea, las dictaduras y los fascismos no descuidaron a la cultura, estuvieron atentos. A ver, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Alemania, en la Alemania nazi, apenas asume Hitler en el 33, bueno, empieza el conflicto. Primero, creo que es en el 34 o en el 35, ya destruyen la Bauhaus. Ahora, no es que dice la llenan, van y la destruyen a palos, rompen todo, y ahí estaban Kandinsky, estaban los monstruos ¿no? de toda la historia del arte, ¿no? Terrible. Y después hace la gran muestra, el Museo de Berlín, que es la exposición del arte degenerado. El arte degenerado hace una gran muestra con la pintura abstracta, con los pintores expresionistas alemanes, ¿no? Beckmann, Kandinsky, Otto Dix, y todos los grandes artistas hacen una pintura de arte degenerado, ¿no? Para mostrarle a la gente que ese era un arte que desviaba. O sea que también eso demuestra que eran temerosos del arte y ¿no? Y la cultura, ¿no? Rubén, cuando hablamos de
de regímenes autoritarios y vemos que le prestan atención a su modo, a la cultura, al arte. ¿Podrá ser por algún grado de insatisfacción con su propia vida que vuelcan ese odio de manera tan brutal sobre, han destruido museos, han matado artistas? Esto se repite en el franquismo, en el fascismo en general, en los regímenes autoritarios, a veces con componentes religiosas en otras partes del mundo, ¿no? Destruyendo monumentos, símbolos, arte sacro, sacro en el sentido de la sacralidad correspondiente a determinada cultura, ¿no? No solamente la occidental. ¿Con qué tendrá que ver? Sí, es interesante lo que decís. ¿Por qué esa atención? Porque está bien lo que vos, me resonó cuando dijiste, le prestan atención a la cultura. Y es cierto, le prestan una atención, no les pasa desapercibido, este, porque a mí me da la sensación de que saben que lo que va a perdurar es eso, que lo va a perdurar en el testimonio de la cultura, en la historia, es el arte, es la creatividad. Entonces, que va a perdurar la literatura, que va a no, fíjate que, por ejemplo, nosotros tuvimos una dictadura tan monstruosa que quemó 30.000 libros en Avellaneda, que eran los del Centro Editor de América Latina, ¿no? Oye, ¿cómo es inconcebible que los tipos, bueno, piensen que quemando esos libros están quemando ideología? No, están censurando una parte, pero se vuelve a repetir, se vuelve a hacer, ¿no? Es una monstruosidad, ¿no? Una monstruosidad. Ahora, lo mismo pasó en el 55 con la caída del peronismo, que se la tomaron con la gente de la cultura. Por ejemplo, Leopoldo Marechal, que era director nacional de Cultura y Educación, se hacía llamar a sí mismo el poeta de puesto, porque le decían el poeta de puesto porque estaba prohibido en todos lados, ¿no? Un poeta maravilloso como era Marechal. O sea, no descuidaron nada, ¿no? Los tipos, ¿no? Como, este, y yo creo que ellos han tenido, por ejemplo, en el régimen de la dictadura nuestra acá, con Videla y todos estos tipos, además eran muy brutos, ¿no? Eran muy bestias, porque hay veces hay dictaduras de derecha que son muy cultos, ¿no? Es más, voy a decir algo en bien de la derecha oligárquica argentina. Nosotros teníamos una derecha culta, nosotros tuvimos una derecha culta, europeizante, eurocentrista, sí, era eurocentrista, traía obras de Rodin, bueno, este, pero era culta. Ahora tenemos una derecha liberal muy bruta, no me interesa el tema de cultura. Yo creo que es una cosa media suicida, porque no se enriquecen, ¿no? Nosotros estamos un poco parafaseando irónicamente a Hegel, es un poco la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Lo que va a perdurar es la cultura del esclavo, no la del amo. Y la que va a perdurar es la cultura del pueblo, la cultura nuestra, la cultura de los de abajo, y no la cultura de los poderosos que vienen con represión, con gas pimienta, porque los que producen cultura son los reprimidos, no los que reprimen. Y me parece que se repite de alguna manera eso, ¿no? Como ellos tienen un temor terrible y no tienen cómo contraponer cultura a la cultura que viene de abajo, no tienen cómo contraponer, ¿no? Eso le preocupa, ¿no? Me parece. Voy a parar esto. Sí, a veces, Rubén, hay bueno, en general, yo creo que es opinión personal, no tengo la estadística, pero
en general la calidad artística de aquellos afines a los regímenes autoritarios son de inferior calidad, ¿no? Quiero decir, el hecho de la resistencia no convierte a un artista en tal, sino que en todo caso le da una componente política o ideológica. Pero ¿qué pasa con los artistas como Salvador Dalí? Se me viene a la mente, ¿no? Sí, Ferviente franquista, monárquico y un gigante del arte. ¿Qué les sí. pasa en la cabeza a esos muchachos? Bueno, yo creo que está bueno lo que decir, porque este, Dalí me parece a mí que es un poco el reflejo de lo que es España, me parece, ¿no? Porque eh, esta España contradictoria, que me parece a mí, no estoy nada seguro, pero me parece que no pudo superar la guerra, ¿no? Esa guerra tan cruel que tuvo, este, que, que todavía le siguen diciendo guerra civil, y que no fue una guerra civil, ¿no? Fue un golpe de Estado con un ejército opresor que vino a reprimir al pueblo. Este, y los creadores de España, bueno, toda la generación del 27, ¿no? Todos los grandes poetas que tuvo, todo eso nunca más fue superada, nunca más. Ahora, Dalí, ese personaje contradictorio, que viene de la residencia de estudiantes de Madrid, donde había convivido con Lorca, con Picasso, con Buñuel, con tipos de un pensamiento libertario, de izquierda, interesante, se para en el medio, ¿no? Viaja a Nueva York, cuando vuelve, se para en el medio y pone un pie en cada lado. Y a mí me da la sensación de que refleja una parte de España, ¿no? Es un gran dibujante, a mí yo lo admiro mucho como dibujante, este, pero refleja, porque los artistas siempre reflejan algo de su país y de su vida con lo que hacen, ¿no? Dice, Berger dice que la obra siempre es algo de la biografía del artista, ¿no? Y que el artista sale, dice, el dibujo es sacar a pasear la línea. Y ese sacar a pasear la línea, bueno, uno la saca a pasear ideológicamente por lo que contiene. O sea, algunos lo se van a pasar por lugares triviales, seductores, cómodos para seducir al gran público, ¿sí? Y otros los sacan a pasear por lugares profundos, ideológicos, de lucha, y cosas. A mí me parece que el caso de Dalí le pasa eso, a esa España que uno viaja, bueno, vos también estuviste hace poco tiempo por allá, y es raro, hay una parte de España que uno dice, ¿cómo pasó esta monstruosidad? Esta cosa? Y sin embargo, ¿no? Hay gente que sigue hablando del franquismo, hablando de la dictadura, este, algunos hasta elogiándola y otros una cosa tibia, ¿no? Y yo creo que esa tibieza es la que refleja un poco Dalí, parece. Le Este, gustaba mucho la guita también, ¿no? ¿Cómo? Parece que le gustaba mucho la guita también. Sí, también, sí. Este, Dólar. claro, claro. Bueno, creo que a Picasso también, pero tenía claro su proyecto, ¿no? Claro. Rubén, hablando de biografías y hablando de creación, mañana, y lamentablemente coincidimos en dos eventos cruzados, así que no voy a poder estar, pero mañana, 5 de noviembre, en el Centro Cultural de la Cooperación de la calle Corrientes, inaugurás una muestra que afortunadamente va a tener una duración que va a permitir a mucha gente asistir a verla. Contanos un poco de esta muestra, por favor. Bueno, sí, esta muestra es, bueno, es una sala nueva,
del Centro Cultural de la Cooperación, que está ahí a la calle, en la planta baja. Bueno, todos saben que está frente al Teatro San Martín, en Corrientes 1543, creo que es. Y inaugura mañana a las 7 de la tarde. Es una muestra que, bueno, me entusiasmó por la sala nueva, que es muy linda, en la planta baja, y me entusiasmó también porque pude mostrar, colgar, ya está colgada la muestra, eh, obra de gran tamaño. Sí, son unos 15 trabajos donde hay varios que son de gran tamaño, digo, porque hay una pieza de 2 metros por 2 metros, y hay 4 piezas de 1,80 m de alto por 1,30 de ancho, y después hay 3 trabajos medianos de 80 por 90 más o menos, y después hay una pared con un juego de trabajos chicos. Entonces hice una variedad que me interesaba mostrar eso, ¿no? Porque yo trabajo mucho en grande y no tengo dónde mostrarlo, porque bueno, a veces para los galeristas no, como no es una cosa comercial, entonces se hace más difícil, ¿no? Pero bueno, ahí tiene, tiene espacio, bueno, hay mucho público. La muestra tiene un carácter social, este, tiene algunas cosas irónicas, ¿no? Como hay una cosa de circo, el, el circo del ternero, que en el medio del circo hay un ternero, ¿no? Con un payaso que es medio estanciero, bueno, hay un juego así de diferentes cosas. Y hay 2 trabajos grandes, muy grandes, que es de una serie que hago, que estoy haciendo, sí, la sigo haciendo, de trabajos grandes que se llaman Detrás de la Gran Ciudad, que son paisajes donde aparece la gran ciudad atrás y adelante, abajo, aparecen el carro, el cartonero, la villa, o sea, los 2 contrastes de la Reina del Plata. Porque nos pasa eso, ¿no? Porque creo que estamos en un momento complicado y además hay una cosa como de cierta indiferencia a la cual yo no me quiero acostumbrar, de que en la esquina de mi casa hay gente durmiendo en la calle, ¿no? ¿No? Y es terrible, ¿no? Porque como me dijo acá un señor de comercio, digo, qué barbaridad, este muchacho en la puerta. Sí, está todo lleno, hay que acostumbrarse. Me pegó esa palabra, ¿no? De acostumbrarse. Bueno, estoy haciendo una serie que se llama Detrás de la Gran Ciudad, y algunos paisajes, algunas cosas. Y como bien decís vos, me entusiasmó porque la muestra va a durar hasta marzo. Entonces, bueno, va a estar todo noviembre, todo diciembre, enero, febrero, y más o menos a mediados de marzo baja. Así que va a haber, seguramente haremos charlas, programaremos cosas para hacer ahí, ¿no? Bueno, hablamos ayer de la posibilidad de hacer una del arte y en contraposición al fascismo, ¿no? Claro, Como claro. para charlar un poco estas cosas que empezamos a hablar hoy en este reportaje. Ah, Pero, a ver, es difícil, ¿no? Hablar de los críticos porque nos ponemos en la posición que suelen tener ellos. A veces el crítico de arte se para sobre una torre de marfil, para muchos productos en algunos casos, de impotencia creativa, ¿no? Y entonces tienen que expresarla por ahí. Pero también hay casos de grandes críticos. Argentina ha tenido grandes críticos de arte. ah. ¿Cómo ha sido tu relación con la crítica, Rubén? Bueno, yo creo que habría que separar, es un tema complicado que tocar, es un tema para ganarse enemigos. Pero yo quiero destacar que yo he tenido, por la edad que tengo, he tenido la suerte de haber conocido críticos y de haber tenido el acercamiento, la crítica, o la buena o mala de críticos, como Juan Carlos Gené, eh, o Giudice, o Rosa Facaro, tipos que tenían una formación muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Este, eh, a ver, hay un tema que es
que es el meollo de la discusión, ¿no? Hay una cantidad actualmente de teóricos, ni siquiera no les gusta que le digan críticos, que son teóricos, que salen de filosofía y letra, no de bellas artes, donde generalmente analizan la obra desde Lacan, ¿no? Ya ni siquiera del estructuralismo, que en un momento hablan del... y de alguna manera, aquí va la crítica, marcan tendencia, ¿no? Marcan tendencia. Y entonces, nosotros somos de una generación de que los críticos nos interpretaban y nos hacían una devolución, ¿no? Nosotros la tomábamos y trabajábamos con esa. Ahora me parece que hay una clara tendencia, hay una clara intención de marcar tendencia, ¿no? Vos fíjate que, por ejemplo, si vos vas a los salones, al Salón Nacional, al Salón Municipal, no hay, por ejemplo, no hay obra social, no hay pintura testimonial en un país que la gente no tiene para comer, que la gente está tirada durmiendo en la calle. Es muy complicado. Y en general, los jurados no son artistas, generalmente son teóricos. Y eso va marcando una tendencia, una dictadura de la palabra, ¿no? Quiero decir, cuando digo una dictadura de la palabra, se interpreta el lenguaje visual desde otro lenguaje, el lenguaje de la crítica, el lenguaje literario, el lenguaje del pensamiento estético teórico, ¿no? Entonces se habla con otro lenguaje de un lenguaje plástico. Ahí me parece que está lo ríspido del asunto, ¿no? Yo soy de una generación que podías hablar de pintura con Rosa Facaro, con Gené, bueno, hubo tipos anteriores todavía a mi generación como Mujica Lainez, que era un tipo de una cultura impresionante. Podemos discutir su clase social, todo, pero un tipo con una formación importante. Y ahora se suma esto, bueno, ahora realmente no sé ni quién está ahora, pero todas estas últimas etapas, los que han estado en la dirección de artes visuales o los que han estado en la dirección del Palais de Glass, han sido todos teóricos. Antes siempre había teoría, críticos, pero siempre había un hacedor, un tipo que se ensuciaba las manos y sabía, ¿no? Que si mezclabas un amarillo y un azul ibas a hacer un verde, digo, ¿no? Para decir algo así grosero. Y ahora te digo, es increíble, ¿no? Todo es pura teoría y eso marca una tendencia complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco hay ida y vuelta, no hay debate, ¿no? Se hace determinada cosa, los salones son tendenciosos, y van determinando una ruta. Yo creo que también pasa por la penetración cultural, ¿eh? Yo creo que pasa por la penetración cultural. Si ponemos a un obrero de la construcción, por ejemplo, Sí. a mirar una de tus obras, ¿qué le pasa? ¿Qué pensás que le pasa? Bueno, no sé, yo te digo que en general tengo acercamientos con gente, además porque no solamente expongo en galerías, también expongo en lugares alternativos, ¿no? Y yo creo que como mi obra tiene una narrativa, yo tengo cierto relato, ¿no? Mi obra tiene relato, ¿no? Entonces, bueno, la gente interpreta, dice cosas. Yo creo que además un tipo que ve la obra, que es un laburante, un tipo que ve poca pintura, por ejemplo, puede interpretar, puede leer una obra mía, ¿no? Desde el relato, del color, ¿no? No es una cosa que está demasiado lejos, ¿no? Quizá eso me transforme a mí en un pintor del antiguo, de otra época, ¿no? Un pintor o un pintor del pueblo.
Bueno, que es lo que uno aspira, ¿no? Claro, es lo que uno aspira, ¿no? Claro, Sobre claro. todo por el color, ¿no, Rubén? Vos haces mucho hincapié en el color, Sí, desbordar el color, ¿no? sí, soy muy colorista, sí, sí. Sí, es una cosa que sale. Hay veces digo, me ha pasado así, voy a cambiar la paleta. Entonces cambio, preparo la paleta, preparo otro color, armo, y después empiezo a tocar, y cuando me di cuenta volví a eso que armo yo, que es el contraste de los fríos y los cálidos, ¿no? Manejar ese tema de ¿no? De esa triada de los contrastes que trabajo mucho yo. Creo que es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje, ¿no? Ah. Yo creo que hay una escuela de la pintura argentina y yo me involucro, creo que estoy en esa fila, ¿no? En ese montón bueno, de artistas como Sibori, como Berni, como Pilimbergo, como Linares, un montón de tipos que hay una escuela argentina negada, más en este momento, ¿no? Más en este momento, que están todos mirando a ver qué pasa en Berlín o en Barcelona o en París, bueno. Pero aquí hay una historia del arte en la pintura y en el grabado, ¿no? Importantísimo. El grabado está desnotado, olvidado, Mm. maltratado, y es importantísimo el grabado en la Argentina, muy importante. En una nota anterior hablamos, entre otro, de Gorriarena, por ejemplo, también otro Jorge Arenas, colorista sí, sí, gran colorista, es un gran colorista, sí, 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 y sí, peronista. y peronista, sí, sí, sí. Gorriarena era un tipo muy interesante como pintor. Era un tipo muy interesante como dibujante, no se lo ha valorado como dibujante, pero a mí me encanta ese dibujo violento que él tenía. Yo justamente tengo algunos trabajos de él. Y un tipo muy interesante ideológicamente, ¿no? Porque Gorriarena es un tipo que viene de la izquierda, su primera juventud viene de la izquierda, y se va involucrando con el pueblo, se va involucrando con el peronismo, y termina teniendo un relato de los sucesos, ¿no? Incluso sacaba recortes de los diarios, sacaba los bocetos de una gran actualidad, ¿no? Y, y, y un colorista importante, porque yo a veces miro la obra de él, ahora justamente hay una muestra de Correalena, miro la obra de él y era un gran, tenía una paleta y era muy hábil con el tema de usar los blancos, ¿no? Porque usaba el blanco como color. Pocos tipos lo han hecho. El que lo hacía también era el uruguayo Figari, ¿no? O sea, eh, si trabajaba con una triada de rojos y azules, en vez de poner un amarillo, ponía un blanco. Saturaba con el blanco como tachudo de color. Y entonces ponía un contraste verde. Y por decir una cosa muy interesante, ¿no? Y además, bueno, ideológicamente era importante, un tipo fue muy importante. Eh, Muy amigo de Juan Gelman, que venían los dos venían de la izquierda, de la generación del 60, y los dos se acercaron, fueron llegando, fueron creciendo hacia el peronismo, ¿no? ¿El peronismo tiene futuro, el peronismo, Rubén? Bueno, bueno, qué pregunta. Sí, yo creo que tiene futuro la Argentina, creo que tiene futuro la argentinidad, que es la raíz es el peronismo, ¿no? Este, yo la otra vez fui a escuchar a Lineras, que fue vicepresidente de Evo, y que dio una conferencia brillante. Lineras es un tipo muy formado, es un gramsciano, ¿no? Un marxista gramsciano, Sí. eh, eurocentrista en el pensamiento, pero un tipo brillante, brillante, ¿no?
Y bueno, en un determinado momento le preguntamos cómo veía el tema del peronismo acá, ¿no? Y él dijo que bueno, que él pensaba que el peronismo era la opción, que seguía siendo la opción. Ahora me dice, convengamos de que el peronismo se ha tomado vacaciones en la creatividad. Y bueno, me pareció como una ironía inteligente, ¿no? Sí. Este, Tuve porque, la suerte de tener una charlita de unos 10 minutos, 15 minutos con él, a mira, solas, de estas cosas cuando en esa última visita, y prevenía sobre algunas cuestiones en las que prefiero que no entremos, para no sumar más confusión a la que ya hay. eh, Hablaba sobre lo que estaba pasando en Bolivia, y fíjate el resultado, y por eso la pregunta es si tiene futuro el peronismo. Yo coincido con vos, no solo lo tiene, es el futuro. claro, Pero tendremos que aportarle creatividad, me parece, para que sea el futuro exactamente. efectivamente. No estamos sintonizamos mucho, el kirchnerismo sintonizó mucho con los jóvenes 15 años atrás, 10 años atrás, pero después la velocidad del avance tecnológico, especialmente, los cambios culturales, quizá la pandemia también, nos fueron como alejando de esa juventud, esa famosa generación Z. Y me parece a mí que hay que reformular algunas cosas. Y me parece que es desde el arte, especialmente desde el arte. Yo estoy Sí, seguro que tu arte cautiva a los pibes. bueno, el arte, vos fíjate que, por ejemplo, a propósito de decía el peronismo, en la presidencia del general Perón, del 45, ponerle al 55, se triplicó la matrícula en las escuelas de Bellas Artes. El gobierno peronista había apuntado ahí y puso de rector en la Escuela de Bellas Artes, en la Pueyrredón, a Enrique Larrañaga, gran artista argentino, este, cercano a Marechal, ¿no? Este, y apuntaron ahí. Y fíjate que después, la generación del 60, ya derrocado la democracia peronista, eh, el movimiento plástico fue importantísimo de la generación del 60. Y eran todos artistas, creadores que habían sido formados en aquella escuela de bellas artes del peronismo. Bien, vos me vas a decir, bueno, pero no eran peronistas. Sí, probablemente no eran peronistas, eran del Partido Comunista, pero no importa, habían sido formados en aquel lugar. Después la izquierda, el Partido Comunista, le dio un canal de participación y todos se sumaron ahí, que me parece bien, que es parte de la historia. Pero no descuidó eso, el peronismo, ¿no? Yo creo que después nosotros lo descuidamos. Nosotros lo descuidamos. Y eso es una macana, porque de ahí salen los creadores, de ahí salen los, ¿no? Toda esa generación de los grupos que hubo en los 60, y todos salieron todos de ahí. El grupo Sur, el grupo de Espartaco, el grupo de los 20, todos salieron de aquellas escuelas de Bellas Artes. Después no hubo más grupos. Es increíble, ¿no? No No, hubo trabajo de ¿verdad? grupos de artistas, ¿no? No hubo trabajos en equipo, digamos, ¿no? En los Claro, famosos grupos y claro, las tendencias, hasta claro, las pertenencias casi futbolísticas, ¿no? De un grupo en relación a otro. Eh, pero ¿por qué digo, yendo a tu obra en especial, por qué digo que seguramente a los jóvenes los cautiva? Por un lado, por el color, por supuesto. claro, Vivimos en un mundo muy colorido a partir de lo audiovisual, sobre todo hoy la tecnología digital permite millones de colores, como sabes, claro, y hay mucho color por todas partes. Nosotros venimos de la televisión blanco y negro, nos formamos algunos en exacto, la radio, otros ya en la televisión blanco y negro. exacto, Pasamos al color y fue todo un descubrimiento, pero era un color un poco reducido a una paleta relativamente corta. Pero además en tus figuras hay algo de la estética moderna, ¿no? Del cómic, si querés, como pasa también con Gorriarena, esas claro, figuras del circo, las líneas definidas.
y a su vez esos climas así oníricos. A mí me parece que, bueno, es una forma de invitar a los jóvenes a que vayan a ver tu obra. Total, tienen tiempo, ¿no? Sí, sí, A partir claro. de mañana, por supuesto, invitamos a la audiencia, los que no estén en la charla de tecnofascismo en Vicente López mañana, vayan a verlo Está bien. a Rubén a las 19 horas que inaugura su muestra, que estoy seguro que van a salir, los que no lo conocen, van a salir fascinados, Muchas gracias. si es que hay alguien que no te conoce ya. Pero bueno, es una buena oportunidad también de estar en esa calle Corrientes que la han maltratado tanto últimamente, ¿no? Exactamente. Sí. Así que le levantamos el nivel a la calle Corrientes con la muestra de Rubén. Muchas gracias. Bueno, Rubén, no Han sé. hecho todo lo posible con la calle Corrientes de quitarle identidad. Sí, todo. Todo Creo lo que no les posible. quedó casi nada. Sí, 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 Nada por sí, sí. hacer. Sí, Es sí. más, te digo, a veces uno iba al centro de la cooperación o a las librerías que están ahí, que hay tres juntas, yo qué sé, y cruzabas al San Martín. Ahora no, ahora tenés que ir hasta la esquina de Paraná y pasar por ahí porque te han puesto esa valla en el medio. Bueno, poco amigable todo, ¿no? Poco Muy amigable. Sí, publicable, feo estéticamente. sí, Bueno, vos sabés que esto de decir feo, algo así, sí, arquitectónico, es siempre una opinión personal, ah, un gusto personal, pero yo lo veo feo. sí, 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 a mí no me gusta. Mucho más lindo, llegado el caso, ¿no? Interviniendo como lo intervinieron. Pero le quitaron la magia, sí, sí, le quitaron la Sí, magia. sí, hay una cosa de la identidad de la calle Corriente que se la quieren sacar. La gente va a inventarle otra identidad, pero bueno, es lo que hay. Claro. ¿Dónde se hace arte hoy, Rubén? ¿Dónde ves incipientes posibilidades a futuro? ¿Posibilidades de futuro del arte argentino? ¿O dónde se está haciendo arte? No, no, en particular del arte argentino y si querés del universal también, pero en Ah, principio del argentino. sí, yo creo que, mira, eh, nosotros podemos ver el arte argentino mejor desde afuera que desde adentro. No, te digo esto porque yo ahora que estuve afuera, bueno, estuve en España, Portugal, y ahora acabo de venir de Brasil, que también fui por otro tema de arte, justamente, y, y me pasó lo mismo que me pasó afuera. Hay cierta cosa, cierta mirada casi de admiración a Buenos Aires, ¿no? A la Argentina. Digo a Buenos Aires porque hay veces hay lugares maravillosos en Tucumán, en Córdoba, en algunos lugares de Mendoza, de movimientos plásticos muy importantes, con muy poca difusión, ¿no? Desde afuera ven esto. Pero miran los movimientos plásticos y literarios, y no te digo de teatro, porque el teatro también mira, con una gran admiración y con una gran vocación. Y yo creo que con muy poquito que se podría empujar desde el Estado, el arte argentino tiene destino, lo que pasa es que ahora estamos re jodidos, ¿viste? No hay manera de sacar una muestra, no hay, es terrible, es una situación de sabotaje a la cultura nacional que en este momento es terrible, muy terrible. Pero bueno, de todas maneras, se sigue produciendo, se sigue trabajando, hay mucha fuerza. Como decía el futuro es nuestro, decía Roberto Ar, por prepotencia de trabajo. Y hay una prepotencia de trabajo, un movimiento plástico muy fuerte, ¿no? Un movimiento plástico muy fuerte. Hay poco mercado, es cierto, han cerrado muchas galerías, pero bueno, hay alternativas. Los jóvenes que trabajan tienen otra cabeza, tampoco nosotros, yo soy de una generación de que nosotros lo que buscamos era una galería, tener una galería, un galerista que nos trabaje la obra. Ahora a los pibes jóvenes, a las chicas, no les interesa tanto la galería. Trabajan con los espacios culturales, mucho muralismo, hay un movimiento muralístico muy interesante, y trabajan mucho con las redes, mucho con la, ¿no? Que a mí me está vedado, ¿no? Pero
trabajan con, ¿no? Se comunican con España, con Alemania, con cosas por las redes. A mí me pasa que vienen, me muestran, ¿viste? Maestro, mire esto en Berlín, es maravilloso, es maravilloso. Yo soy un poco analfabeto en todo eso, hago algunos líos ahí, pero me interesa muchísimo. Y hay un movimiento que puede seguir creciendo, son los muralistas de algunas intendencias, sobre todo del conurbano de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ferraresi en Avellaneda tiene un grupo de muralistas muy interesante, Sí, sí. con pro y con contra, con cosas, bueno, pero me parece que es interesante. San Martín, yo vengo a hacer una muestra ahora en San Martín y di una charla para chicos jóvenes, ¿ves? Muy interesante. También tiene un grupo de muralistas financiados por los municipios, que ponen muy poquita plata porque los muchachos quieren salir a pintar. Es bárbaro, ¿no? Y hay varios, Moreno tiene otro grupo. Bueno, hay muchas intendencias que han encontrado este perfil. Por ejemplo, en la isla Maciel, ahí en la isla Maciel hay un grupo, yo estuve hace poco con un artista joven, se llama Gabriel Polese, muy interesante, y trabaja ahí con un grupo que dependen del municipio de Ferraresi, en la isla Maciel. Entonces, en lugares, viste, muy inhóspitos, yo qué sé, están haciendo cosas que justamente el otro día hicieron un mural muy grande con un chico, que era un chico que lo habían matado, o que está preso, algo así, y se reunieron con la familia, yo qué sé, y bueno, vamos a contar esto a los vecinos. Y digo, me parece maravilloso, ¿no? Porque, Sí, sí. este, Sí, estuve viendo algunas cosas. Estuvimos en una cooperativa y estuvimos en el barrio viendo algunas cosas que nos llamaron mucho la atención, ¿no? ah, Porque llevar la belleza a los lugares más claro, apartados claro. de las posibilidades de ver arte, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, buscar otros lugares, sí, sí. Mm. Sí, alternativos, claro, claro, claro. Bueno, Rubén, yo creo que tenés trabajo para mañana, Sí, así que me quedé hablando toda la noche, yo pero te agradezco mucho este espacio porque, bueno, hay pocos lugares para difundir el arte en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Así que, bueno, espero que mañana este, te vaya bien, tengas público. Por suerte estamos lejos, no vamos a competir porque estamos lejos. no, mira, es un lugar maravilloso, la Asamblea Lorca, mirá qué nombre, ¿no? Mira, Tiene esa asamblea, ya he ido algunas veces, son un grupo de compañeros muy, muy variados en cuanto, obviamente, la mayoría de ellos de izquierda y peronistas, este, que se reúnen en una asamblea, en un lugar muy lindo, y hay que llevar un alimento no perecedero, y han llevado a personalidades de gran relieve, conmigo se equivocan, pero bueno, dejalo, que persistan en el error. ¿Dónde es esto? Esto es en Vicente López, Ah, Vicente López. sí, sí, la Asamblea Lorca. Ajá. Así que vamos a dar una charla sobre el libro Tecnofascismo, que Mm. tuve el honor enorme de que fuera prologado por el gran Atilio Borón, ¿no? Ah, está. Así que, pero bueno, también eso ya vamos a hablar y vamos a proponer algunas actividades relacionadas con, como decíamos, el fascismo, el Ah, antifascismo, la lucha contra el fascismo y el arte, ¿no? Que es una trinchera generalmente de claro. resistencia. Ah. Digo generalmente porque también está Dalí. Y además te digo, así como cerrando, yo creo que la posibilidad de reorganizarnos en el mundo de la creatividad, digamos, es juntarnos, sacar este tema de que los pintores, los escritores, los que están en la web, hay que juntarse, hay que juntar a la gente de teatro con la gente de la literatura, que es lo que hicieron lo de Tucumán Arde, que volviendo Sí, al tema inicial, ¿no? sí, Ahí se juntaban todos, Rodolfo Walsh, son pintores, y armaron una movida, porque lo que lograron es separarnos.
lograron separarnos. El individualismo, ¿no? Como Claro, endiosaron el individualismo, claro, claro, siendo que el ser humano es un ser social. claro, ¿Cuánto vive un ser humano recién nacido si no está en un entorno no solo familiar, sino social? Nada, exactamente. Claro, bueno, claro. está todo dicho, no lo vamos a convencer entre nosotros. Rubén Borré, a mi juicio, el más grande de los artistas plásticos argentinos, mañana inaugura una obra de larga extensión en el Centro Cultural de la Cooperación de la Avenida Corrientes, ahí enfrente al Teatro San Martín, y es un placer ver sus trabajos. El que no lo conoce, lo invito a que vaya porque se va a sorprender de la calidad de la obra y le va a gustar, estoy seguro. Así que cerramos este capítulo de Generación N dándote las gracias, Rubén, y deseándote la innecesaria suerte que no vas a No, necesitar. no, viene bien. Gracias, gracias. Un gran abrazo. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, Rubén, Sí. ahí lo voy a editar en un ratito, lo subo y ya te